Al norte de Jacksonville, y solo a unos minutos de la frontera con Georgia, se encuentra una isla de 13 millas de largo que es uno de los lugares más interesantes y coloridos de la Florida. Esta isla de la costa atlántica fue nombrada en honor a la princesa Amelia, la hija del rey Jorge II de Gran Bretaña. A lo largo de su historia, 8 banderas diferentes han ondeado en este lugar, siendo la isla Amelia el único lugar de América donde esto ha ocurrido. A mediados de los 1800, un ferrocarril interestatal fue construido entre la isla y Cedar Key en la costa del Golfo. El sueño de David Yulee era convertir a Fernandina en el Manhattan del Sur. A pesar de que el pueblo se convirtió en uno de los puertos más importantes de la nación, sus sueños se evaporaron al final de la Guerra Civil. Nuevos servicios de tren y el surgimiento de Jacksonville brindaron servicios más directos al resto del país. Jacksonville se convirtió en una ciudad en ascenso y Fernandina prácticamente se quedó congelada en el tiempo, siendo esta la razón por la que este pueblo es tan maravillosamente preservado en la actualidad. Barrios con mansiones de la era victoriana, edificios comerciales en la calle central, hacen de Fernandina uno de los lugares más especiales de toda la Florida, y gracias a su encanto y hospitalidad, se ha convertido en un destino vacacional extremadamente popular. Acompáñanos en este viaje a descubrir las maravillas de Fernandina Beach y la isla Amelia. Bienvenidos a Fernandina Beach, un pueblo con un estilo colonial, precioso e interesante. Fernandina Beach se encuentra situado a más o menos 1 hora de Jacksonville. Mira, dice el Palace Salón que es el bar más viejo de la Florida. ¿Qué ustedes creen? Vamos a tener que comprobarlo después en Palace Salón. Por aquí una pequeña historia del lugar que dice que en el 77 el coronel Samuel Elbert llegó a este lugar en el norte de la isla de Amelia, aproximadamente 1 milla al norte de esta señal, para planear una invasión a Florida. Por aquí tenemos otra señal que nos relata la historia de la primera compañía de ferrocarriles, que fue fundada el 8 de enero de 1853, que conectaba el Atlántico con el Golfo. Franceses, ingleses y españoles todos mantuvieron presencia durante el siglo XVI, XVII y XVIII en este lugar. Pero los que realmente establecieron la Fernandina fueron los españoles y fue nombrado en honor al rey Ferdinando VII. Por aquí ya tenemos la marina. Tenemos un yate allá bastante colosal. Mira, Rafa, qué buena pesca hicieron ahí. Sí. Aquí tenemos la pesca del día. Ya vamos caminando ya para nuestro yate, que nos está esperando ahí. ¿Qué ustedes creen? Tenemos un ancla de verdad. Esto no es plástico. Imagínense el tamaño del barquito. Solo en el 2020 este lugar hizo 87.5 millones de dólares. Imagínense qué cantidad
de turismo, que es básicamente de lo que vive este lugar, recibe al año. Y en el 2020, que era casi que la etapa post-COVID, miren qué cómica está United States Post Office. Esta tiene que ser la más original de los Estados Unidos. Ahí tenemos nuestras banderas ondeando, la bandera de los Estados Unidos de América y la bandera del estado de Florida. Ahora estábamos viendo por toda la ciudad carteles de celebración en el 2025. Este lugar se encuentra celebrando su 200 aniversario. Y aquí tenemos este cartel, que es de la casa que les voy a enseñar ahora, que fue una de las casas más antiguas que se construyeron en Fernandina Beach. Por acá un poco de historia interesante. Ahí podemos ver 8 banderas ondeando que representan los 8 gobiernos que controlaron la región en algún momento. Estos son Francia, España, Gran Bretaña, Patriotas de Amelia Island en 1812, que era un grupo de revolucionarios estadounidenses, la República de Florida en 1817, que fue proclamada por Gregor MacGregor, un aventurero escocés, la República de la Florida también en 1817, que fue proclamada por el pirata francés Louis Aury, poco después de MacGregor. Estados Unidos de 1821 al presente. Florida fue cedida a los Estados Unidos por España en 1821 y se convirtió en un estado en 1845. Y también perteneció a los Estados Confederados de América en 1861 y 62. Durante la Guerra Civil Americana, Fernandina Beach estuvo brevemente bajo el control de los Estados Confederados, antes de ser recapturada por las fuerzas de la Unión. Por aquí tenemos una iglesia metodista. Todos los edificios, todas las casas mantienen su estructura. Este pueblecito de veras me ha dejado sin palabras. Hasta ahora es uno de los lugares que más me ha impresionado de Florida. Y muchachos, antes de continuar con todas las cosas que tenemos por delante, les recuerdo, por favor, tómense un tiempito ahora mismo, suscríbanse al canal, regálenme su like, coméntenme qué les parece Fernandina Beach. Recuerden que suscribirse no cuesta nada y a nosotros nos ayuda mucho. Es parte de nuestro trabajo mostrándole todos estos maravillosos lugares. Así que, andando. Tercera iglesia que veo en menos de una cuadra. Y todas de diferente denominación. Esta es la iglesia episcopal de San Pedro. Quería enseñarles un detalle gracioso. Una casa muy antigua, pero con 4 unidades de aire acondicionado. Así que lo cortés no quita lo valiente. Vamos a cuidar el patrimonio y todo, pero no vamos a pasar calor. Este lugar histórico cuenta con más de 400 estructuras incluidas en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Una buena opción para comenzar su recorrido puede ser una visita al Museo de Historia de Amelia Island, donde podrán conocer más acerca del pasado de la isla. Por años, este museo sirvió como la cárcel local. En el extremo norte de la isla se encuentra Fort Clint State Park, con una superficie de 1100 acres a lo largo del río Amelia. Este parque es conocido por su bien conservada fortaleza de ladrillos del siglo XIX. Y aunque ninguna batalla fue librada en este lugar, intérpretes nos ayudan a entender el papel que jugó en las primeras defensas de las costas americanas. Cercano a la marina, también podemos encontrar un museo dedicado a la autodenominación de la ciudad como la cuna de la industria moderna de la pesca del camarón. Una actividad muy recomendada y preferida por sus visitantes es la compra de antigüedades. Trailer Park Coleccionables tiene cerca de 7000 pies cuadrados de antigüedades, al igual que un cuarto lleno de vinilos antiguos. Un poco más adelante se encuentra el mercado de antigüedades 8 Banderas,
con un sinnúmero de piezas interesantes que podemos comprar para recordar este lugar. Si eres de los que prefieren algo más moderno, hay decenas de boutiques y todo tipo de tiendas alrededor del centro histórico. Las compras son uno de los pasatiempos favoritos en la isla. También para los que disfrutan bastante de la parte culinaria, existen incontables restaurantes de todo tipo y para todos los gustos. Entre los más populares en Fernandina están los de comida marina. Fernandina es sede de festivales culinarios del camarón cada primavera. Entre mis favoritos se encuentra Happy Tomato, con un patio interior a la sombra con especiales como barbacoa y sándwiches. En Fantastic Fudge puedes satisfacer todos los deseos que tengas de dulce. Este lugar es muy popular por sus dulces y chocolates hechos a mano por más de 30 años. En la panadería Nana Teresa también podemos encontrar una de las selecciones más largas de dulces en el pueblo, como esta tarta de chocolate y caramelo que estaba exquisita. Y pues llegamos a la parte que más nos gusta, la bebida. En Fernandina podemos encontrar incontables bares, cervecerías, vinos, muchos lugares con ambientes agradables para irnos de trago con los amigos. La cervecería Mocana es una de las más populares, que está hecha en un concesionario de autos de los años 50. Y además de la cerveza también podemos tomarnos un buen café. Cerca de 1 milla del downtown encontramos una parte de Fernandina que muchos no toman el tiempo de conocer, y es extremadamente impresionante, ya que es originalmente donde se creó la ciudad. La última ciudad española diseñada en el hemisferio occidental fue en este lugar en 1811. Este pedazo de colina, sobre el río Amelia, sería el parque enfrente de la fortaleza española, contando con todo tipo de negocios, incluyendo salones y prostíbulos. Pero bueno, años más tarde, David Joly movería la ciudad debido a la construcción del ferrocarril. Hoy el pueblo muestra la historia de la antigua ciudad. La casa del capitán, situada al frente de la plaza, es una de las más notables. Y un poco más al sur de Amelia, nos encontramos con Boneyard Beach, en Big Talbot State Park, una playa única y famosa por los troncos y raíces de árboles esparcidos a lo largo de la playa. Un lugar muy visitado para fotografía y avistamiento de aves. Los árboles caídos y erosionados por el agua salada asemejan esqueletos blanqueados. De ahí el nombre de Boneyard, que en español significa como parque de huesos. Todos los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde venden en una feria productos locales en North 7th Street. El segundo y cuarto sábado de cada mes se hace una feria artesanal justo enfrente. Una opción súper divertida e interesante para esos que decidan pasar la noche en Fernandina es quedarse en un hotel que asemeja a una escuela internada. Amelia Schoolhouse Inn cuenta con 17 habitaciones, una piscina y un bar graciosamente llamado la oficina del director. Por aquí tenemos la quinta iglesia que veo. En esta vez es una iglesia bautista. Y ya vamos saliendo de la parte histórica hacia el parque de la ciudad de la Fernandina. Me parece que hoy vamos a estar disfrutando en la playa de Fernandina Beach una puesta del sol sensacional. Vamos aquí ahora a un parque de diversiones a recoger a mis muchachos y continuar este viaje. Este pueblecito, sinceramente, ha superado mis expectativas. Nunca había oído de él, por eso a veces es muy bueno solo tomar un mapa, poner un destino e ir hacia ahí, porque a veces uno se pone mismo a buscar información en YouTube de qué hacer en tal lugar, qué hacer en otro lugar, y a veces solo dejándote llevar por tu intuición acabas conociendo lugares impresionantes y sensacionales, como es el caso de hoy.
En Jacksonville todo el mundo habla del centro histórico, de San Agustín, y nunca había oído las personas que me recomendaron qué hacer y qué ver aquí. Nadie me dijo, bueno, de este lugar. Y es verdad que ha superado todas mis expectativas. Miren que cada banco tiene una frase. Esta me encantó, que dice: florece donde quiera que estés plantado. Nos dice muy bien que no importa el lugar donde estemos, el lugar lo hace uno, de acuerdo a las cosas que se plantee hacer con su vida. Este nos dice que paremos y a oler las rosas. Siempre vivimos la vida de un apuro atrás de otro y a veces olvidamos tomar un momento para nosotros, para relajarnos, para pensar y para vivir. Por aquí nos dice que donde las flores florecen, también florece la esperanza. Por aquí nos dice que las flores nos dan belleza y dulzura cada hora. Todo este parque está dedicado al Club Magnolia, que fue creado en 1950. Por eso casi todas las frases que contienen los bancos son referentes a las flores. En esta nos dice que nos ayudes, oh Señor, a aprender de las flores. Este está celebrando la vida de J. Paul Hawthorne, dedicado a todos los corazones que tocó y a la luz que permanece. Ya el resto de estos bancos están dedicados a todas las personas que colaboraron o pertenecieron a este lugar. Aquí todos los parques de niños, como pueden ver, esto es un parque para que los niños jueguen. Y esto que ven ahí son retazos de alfombra para que si los niños se caen no se rasguñen ni se den golpes. Como pueden ver, es suavecitos. Pues así nos vamos despidiendo de este parque tan bonito e interesante. Y ahora nos vamos para la playa a disfrutar de una buena puesta del sol y a ver qué tal está el agua, para a ver si nos metemos o no. Por aquí vamos llegando ya a la playa de la Fernandina. Vamos a ver si encontramos parqueo aquí, a ver si disfrutamos de una buena puesta del sol. Mira qué lindo. La zona ya es la zona bastante turística, donde están todos los hoteles. Miren, ahí tenemos un grill. Ojalá les pudiera compartir el olor que desprende el grill ese. Pero bueno, todavía no estamos a ese nivel en las redes sociales todavía. Por supuesto, los precios en todos estos lugares son más caritos, ¿no? Tenemos nuestras canchas de voleibol, terrazas alrededor de toda la playa.
Bueno, muchachones, espero que hayan disfrutado del capítulo de hoy de Fernandina Beach. Al final un pequeño aguacero no nos dejó ver la puesta del sol, pero igual la pasamos increíble. Nos vemos en la próxima aventura.